Hola, ¿qué tal? Vamos a grabar un vídeo cortito sobre el punto 3 del tema 10, la sublevación militar y el estallido de la guerra, la dimensión internacional del conflicto. Vale, pues arrancamos aquí. En primer lugar, bueno, piensen que el 3.1 arranca igual que el final del tema anterior, del punto anterior, ¿vale? Entonces, miren, antecedentes de la guerra. Tras las elecciones del 36 se produjo una radicalización de la vida política y social que provocó en la población conservadora la sensación de desgobierno. Vale. Por un lado, la izquierda revolucionaria, CNT, Partido Comunista Español, que todavía era muy minoritario, sector caballerista del PSOE, piensen en Largo Caballero, el líder más radical del PSOE frente a Indalecio Prieto, que era el líder más moderado del PSOE, movilizaron a las organizaciones obreras para acelerar las reformas sociales. Es decir, hubo muchos movimientos en la calle, en el campo, huelgas, manifestaciones, ocupaciones de tierras. Esto lo cuenta todo muy bien Clara Campoamor en un texto, en unas memorias autobiográficas que se llaman La Revolución Española contada por una republicana, y habla del ambiente de huelga continua que había en Madrid, por ejemplo, en el 36, en la primavera del 36. Por otro lado, tenemos la derecha reaccionaria, que se propuso, tras las elecciones de febrero del 36, liquidar la república mediante un golpe militar. Y para justificarlo, promovió el enfrentamiento social mediante la agitación callejera. Es decir, en la calle había mucha tensión, había muchos asesinatos cometidos por parte de la falange española, de las JONS, ¿vale? Y los requetés, que eran esa suerte de milicia o grupo paramilitar de comunión tradicionalista. Básicamente eran carlistas. Bien, asesinatos por parte de estos y también por parte como venganza y represalia por parte de los sindicatos, de los sindicatos armados. Bien. Y además de esto había una gran tensión en las propias cámaras, como en la propia Cámara, cuidado, Cámara, Congreso de los Diputados, Constitución. La Constitución habla de un sistema monocameral, con una única cámara. Entonces, importante este punto, justificación del golpe. Creo que en el libro les dije que pusieran casus belli. Mejor pongan justificación del golpe. Entonces, miren, voy a leer lo que pone en el libro, y esto es muy importante. Miren, en este contexto de confrontación social fue el argumento que utilizaron los sectores más reaccionarios del ejército para justificar el golpe. Es decir, la sublevación, el golpe de Estado de julio del 36, era la respuesta al deterioro del orden público, a la inminencia de una revolución bolchevique, temor a una nueva revolución como la de Asturias en el 34, ¿vale? Y también a la pasividad del gobierno. Bien. Sin embargo, el móvil principal de la rebelión fue asegurar la preeminencia de la oligarquía, la Iglesia y el ejército, amenazadas por el proyecto reformista del Frente Popular. Esto es lo que dice el libro, que tienen que estudiar de esta manera. Yo creo que es lo mejor y es muy importante, pero insisto, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a profundizar un poco para que quede muy claro. Miren, la situación de desórdenes y confrontación social y lucha social en la calle son la excusa, el pretexto, el argumento que utiliza la derecha superconservadora, la derecha reaccionaria, opuesta a los cambios, opuesta a las reformas de la República. Vale. Y el sector también más derechista, más conservador, más reaccionario del ejército. Piensen que una parte del ejército evidentemente era republicano y entendía la República como algo legal y algo útil para España. Entonces, en otras palabras, solo el ejército, según los golpistas, podía garantizar el orden público, evitar una revolución bolchevique, porque claro, una parte de la derecha tenía miedo de que en España pudiera producirse una revolución como la de Asturias del 34, que había sido catastrófica. Bien, y pensaba que el ejército era la única institución que podía sustituir a un gobierno que consideraban que era pasivo e ineficaz. Vale. Esto en azul serían el argumento de la derecha.
y de los españoles, historiadores incluidos, que han justificado la necesidad de un mal menor, ¿vale?, frente a los graves problemas de la República. Aquí hay muchísima controversia. Tienen que entender que todavía hay muchos historiadores en España que creen que el golpe de Estado era algo necesario porque la República estaba en decadencia y la República no era estable y la República no hubiera evitado una revolución en España, una revolución comunista. Vale. Sin embargo, lo que creo que es mejor de cara a un examen es que ustedes expliquen lo siguiente. Y yo, como profesor de historia, creo que esto es la versión que tienen ustedes que dar. El verdadero móvil de la rebelión, el verdadero móvil que explica el golpe de Estado del 18 de julio, ¿vale?, fue asegurar la preeminencia, ¿vale?, los privilegios de la oligarquía, la Iglesia y el ejército, que, como hemos explicado ya en clase, estaban amenazados por las reformas que había intentado establecer la República durante el primer bienio, que habían sido paralizadas durante el segundo bienio, pero que ahora, al ganar el Frente Popular las elecciones de 1936, había puesto en marcha de forma bastante más ágil. Entonces, ahora se estaban ocupando tierras, ahora se estaban, más allá de las ocupaciones de tierras, ahora se estaban entregando muchas más parcelas de tierra a jornaleros. Se estaba expropiando mucho más que en el año 31, ¿vale? Bueno, ¿vale? Esto aquí está un poquito... Entonces, miren, ¿entienden esto? Esto lo he escrito yo. Para la derecha, la situación de España es dramática, porque por primera vez en siglos se cuestionaba el poder de la oligarquía, de los terratenientes, de la Iglesia con su monopolio de control social educativo, del anticuado ejército español, tan dado los pronunciamientos. La burguesía, muy importante, la burguesía también estaba preocupada por el volumen de huelgas y manifestaciones y por el conato de revolución en Asturias 2 años antes. ¿Justificaba esta situación un golpe de Estado? Para algunos intelectuales sí, entre ellos Miguel de Unamuno, que secundó el golpe, estaba a favor del golpe al principio, aunque solo para condenarlo por su violencia y represión arbitraria poco después. La película de Monabat explica muy bien esto. Vamos a ver, el tráiler, que está muy bien. Mientras dura la guerra, la película explica muy bien esa situación en España a principios del 36. Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios en toda España. He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir escribiéndolos como limones. Hay 1000 hombres puestos al año. La guerra durará años. Para limpiar esto Hace falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo lo voy a pasar a la historia como un Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué me ha dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Usted a la tierra de una vez. Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Esto de los intelectuales me hace mucha gracia. Siempre he intentado cambiar el mundo. Miren lo que dice, ese es Millán Astray. Y es interesante porque está quejándose de la intelectualidad, que es uno de esos rasgos que caracterizan el fascismo, ¿no? El odio al intelectual, ¿no? El odio al parlamentario, el odio al politicucho, al estudioso, etc. Vencer no es vencer. Bueno, sigamos. Entonces, va. Los preparativos, siguiente punto, miren. De la observación. Comenzaron en marzo del 36, ¿vale? El general Mola, a ver, perdonen. Vale, fue el encargado de coordinar el levantamiento y de buscar apoyo económico. Juan March, ¿vale? Juan March era un empresario mallorquín que financió el golpe de Estado. Un hombre venido de la nada, un hombre que se dedicó toda su vida al contrabando y se convirtió en un multimillonario. Era un gran multimillonario español, ¿no? Que parece ser que financió el golpe de Estado. Y también político, se buscó el apoyo político, claro, ¿de quién? Pues de la Falange Española de las Jons, Renovación Española, Comunión Tradicionalista y sectores de la CEDA. Pero el golpe carecía de un líder.
Los sublevados escogieron como jefe militar al general Sanjurjo. Acuérdense de la Sanjurjada, el golpe de Estado del 32. A Sanjurjo fracasa en ese golpe de Estado, se le condena a muerte, se le conmuta la pena de muerte y luego, durante el segundo bienio, se le amnistía y él se exilia a Portugal. Vale, entonces, se escoge al general Sanjurjo. Bien, también carecía de un programa concreto, más allá del restablecimiento del orden y de la sustitución del régimen republicano por una dictadura militar. Bueno, en este sentido, hasta este punto, lo que perseguía el golpe de Estado nos puede recordar un poco a lo que se había producido con la dictadura de Primo de Rivera, ¿verdad? Restablecer el orden, sustituir en este caso el modelo republicano por una dictadura militar. Vale. Aunque el gobierno cambió de destino a los generales más abiertamente entre republicanos, es decir, ¿qué es lo que hace Azaña? Cuidado, Azaña en este momento, ¿quién es? Azaña es presidente de la República. Bueno, entonces, digamos que Azaña y los políticos que gobiernan España en ese momento lo que hacen es alejar a Franco y a Mola lo más lejos posible, ¿de acuerdo? Bien, a Canarias, a Franco y a Mola lo enviaron a Navarra o los pasó a la reserva. Vale. ¿Qué significa esto que los pasó a la reserva? Bueno, pues que saben que hay militares que se les puede pasar a la reserva, es decir, se les presiona, se les obliga para que dejen su puesto y acaben su carrera. Vale, los preparativos a pasar esto continuaron. Los conspiradores eran conscientes de la dificultad del triunfo del golpe. ¿Por qué eran conscientes de que era muy difícil que triunfara el golpe? Bueno, pues porque una parte del ejército no iba a apoyar el golpe de Estado y porque, a diferencia de lo que había pasado en el año 23 con Primo de Rivera, ahora las asociaciones obreras y campesinas, es decir, los sindicatos, estaban bien organizados y estaban dispuestos a defender al gobierno del Frente Popular. Los sindicatos tenían mucha fuerza. La CNT tenía 1 millón de personas afiliadas. Ello explicaría que Mola, el general Mola, dijese que el golpe debía ser extremadamente violento para poder evitar cualquier resistencia. Bien, el texto que lo tenemos en la página 223, dice: instrucciones reservadas. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, es decir, que no estén a favor del movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Bueno, aquí está, para empezar, está hablando del movimiento. ¿Y a qué se refiere con el movimiento? Bueno, pues está refiriendo a todos, el movimiento, luego será el partido, es decir, el movimiento ahora todavía no lo es, pero luego será el partido único, el partido Falange Española Tradicionalista de las Jons, serán lo mismo, movimiento y partido único, algo propio de las dictaduras, y en ese momento el movimiento es toda aquella España antirrepublicana que secunda el golpe de Estado. Entonces, ¿cuál es el detonante? Lo vimos ya. El asesinato de Calvo Sotelo como represalia por el asesinato previo del teniente Castillo, que era un guardia de asalto. ¿Vale? Así que eso fue el 13 de julio y el 17 de julio la rebelión empieza en Canarias. De hecho, si se fijan en el vídeo, que hemos visto hace un momento, aparece el acuartelamiento en Canarias, vamos a verlo, y se ve a los regulares. Se ve a los regulares, claro. Se ve a los regulares porque el golpe empieza en Canarias. A ver. ¡En toda España! Hay 1000 hombres puestos en el trabajo. La guerra durará años. Para limpiar esto hace falta años. Eso es África, señores. Eso es África. Son los regulares. ¿Vale? Entonces el golpe estalla en el protectorado español. Bien. Va. Sigamos. Así que... perdón, estamos aquí. Bien. Bueno. Arranca en el protectorado marroquí, extendiéndose el 18 por todo el país. Bueno, Franco, que estaba en Canarias, consiguió un avión, el famoso Dragón Rapid, que por cierto se puede visitar en el Museo del Aire. Está ese modelo. Está el avión que cogió Franco para volar desde Canarias hasta el norte de África y ponerse al frente de la rebelión. Los sublevados se hicieron con el control de Marruecos, Canarias, ¿bien?
Baleares, salvo Menorca, Galicia, Álava, Navarra, donde estaba Mola, Castilla y León y parte de Aragón y Andalucía. Miren el mapa, julio del 36. ¿Vale? La franja costera... perdón, no, esto no, disculpen. Estaríamos... Esto de aquí, ¿vale? El sur de Andalucía, Canarias, las Baleares, salvo Menorca, Castilla y León, Galicia, el sur del País Vasco, una franja de Aragón y Navarra. ¿Bien? Muy importante este mapa, ¿eh? Miren, la rebelión fracasó. ¿Por qué fracasa? Por la acción conjunta de militares republicanos, guardias civiles, por ejemplo en Barcelona, ¿vale? Y de guardias de asalto, que era el cuerpo, ese cuerpo formado por la República para defender la República, y de las organizaciones obreras. Pero a pesar de que los golpistas no consiguieron hacerse con el control de todo el territorio, su negativa a deponer las armas condujo a la guerra civil. Es decir, el pronunciamiento fracasa y se convierte en guerra civil. Y España queda dividida. Económicamente, vale, los golpistas se quedan con las principales zonas agrarias, mientras que la República mantuvo las zonas industriales y mineras, así como los recursos del Banco de España. Claro, el Banco de España está en Madrid, todos los recursos, los fondos, todo el dinero del Banco de España estaba en Madrid. Eso fue republicano. Si miramos el mapa, aquí, toda la zona minera, la minería de Cataluña, perdón, la minería de industria, las zonas mineras, Asturias, por ejemplo, toda la zona industrial, el País Vasco, Cataluña, Valencia, todo queda en manos de la República, ¿no? Y sobre todo las áreas más cerealistas son las que quedan en manos de los sublevados, de los golpistas. Bien, socialmente, económicamente, socialmente los sublevados contaron con el apoyo, claro, de la oligarquía, los campesinos propietarios de tierras en el norte, está claro, es evidente, ¿vale? Parte de la burguesía urbana, una parte de la burguesía de las ciudades, pues estaba a favor del golpe. La Iglesia, evidentemente, y los partidos de derecha. Esto se entiende muy bien, muy fácil. Vale. Por el contrario, la República fue apoyada por las clases populares y una parte también de la burguesía urbana. Claro, dentro de las ciudades pues había profesionales liberales que serían de derechas y profesionales liberales que serían de izquierda. Claro, mi abuelo Miguel Bellas, era estudiante de medicina, era de una familia bien de Madrid, bueno, catalana, asentada en Madrid, y él y su familia pues estaban a favor del golpe, y eran burguesía. Así que dentro de la propia burguesía había distintos grupos, ¿no? Bien. Mi abuelo José, estudiante opositor a juez en Valencia, bueno, pues él, evidentemente, también estaba a favor del golpe. ¿Por qué? Porque era católico, era de derechas, bien, bueno, y también la burguesía. Por el contrario, la República, bueno, lo hemos explicado ya, vale. Políticamente, la República tuvo el apoyo de los partidos de izquierda y los nacionalistas, claro, bien. Militarmente, los golpistas contaron con el apoyo, contaron con las tropas de África, las mejores que había en España, legiones regulares, únicos con experiencia real de combate. Esto fue fundamental para que los golpistas ganaran la guerra. Con la mayoría de oficiales y suboficiales. Es decir, la mayoría de oficiales y suboficiales secundaron el golpe. Oficiales, bueno, sabemos, en el ejército de tropa, que es hasta sargento, si no me equivoco. Y por encima de sargento hay suboficiales, hay oficiales. Entonces, claro, capitanes, tenientes, alféreces, brigadas, generales, casi todos secundaron el golpe. Bien, esto fue un problema porque la República tenía soldados pero no tenía mandos, y eso fue un problema grave. Bien, la mayor parte de la guerra civil, de la Guardia Civil, evidentemente secundó también el golpe. Bien, y luego estaban las milicias de voluntarios falangistas y carlistas, los requetés. Así que queda claro, importante, tropas de África, la mayor parte de oficiales y suboficiales, la mayor parte de la Guardia Civil y las milicias de falangistas y de requetés. Bien, frente a ellas, el gobierno, ¿vale?, republicano dispuso de la marina, los barcos, ¿vale?, la aviación, la guardia de asalto, evidentemente,
y una parte de la Guardia Civil y del Ejército. Además de las milicias obreras y campesinas. Entonces, ¿qué es eso de las milicias obreras y campesinas? Bueno, vamos a ver. Pues que los obreros y campesinos en muchas partes de España se organizan y forman, se arman, y entonces una vez armados organizan milicias, que son como ejércitos particulares al servicio de la República, por así decirlo. Estos son milicianos. Aquí tenemos una imagen, esto es Barcelona, y tenemos aquí una imagen de la CNT, ¿vale? Que es un sindicato, y entonces esta es una milicia sindicato, son sindicalistas armados que están junto a estas dos personas arriba, que son guardias de asalto. Aquí, guardias de asalto de milicianos, son paisanos, son civiles armados. ¿Vale? Consolidados los frentes, quiere decir cuando ya hubo una especie como o línea de trincheras, o cuando se marcó claramente qué parte pertenecía a qué bando, ¿vale? Los sublevados, que siempre, prácticamente siempre, hasta el año 30 y... hasta la batalla del Ebro, tuvieron siempre la iniciativa, es decir, solo a partir del año 37, solo a partir del 37, con la batalla del Ebro, cuando la República intentó atacar, por así decirlo, hasta ese momento la República siempre se estuvo defendiendo, y quien tuvo siempre la iniciativa en la guerra civil fueron los sublevados. Bueno, entonces, los sublevados lo que intentaron fue una guerra relámpago con el objetivo de tomar Madrid, porque sabían que si tomaban Madrid, pues posiblemente ganarían la guerra. Esto era algo muy propio de todas las guerras antiguas. Vale, entonces, vamos allá. Dimensión internacional del conflicto, el último punto. La guerra civil dividió a la población y a los gobiernos del mundo. Bueno, para muchos fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial, en definitiva, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre democracias. Bien, entre democracias, ¿no? Que había muy pocas. Es decir, Reino Unido... Joder, de verdad, parezco idiota. A ver. Reino Unido, Francia... Bien. Más comunismo, básicamente la Unión Soviética, la URSS de Stalin, contra los fascismos. Entre paréntesis, Hitler y Mussolini, Judía de Alemania y Mussolini, ¿no? Bueno, y Mussolini, principalmente. Entonces, fíjense, en España, la República de la Democracia, que contó con el apoyo del comunismo, que vamos a ver ahora mismo, contra Franco, que en realidad el golpe de Estado en poco tiempo, bueno, se empieza a augurar pues que claro, que esa España que quieren establecer, que quieren crear esos golpistas, es una España fascista, como vamos a estudiar el siguiente tema. España al principio, la dictadura de Franco es una dictadura fascista, que luego deja de ser tan fascista, por así decirlo, pero al principio es claramente una dictadura fascista, ¿no? Entonces, lo que pasó en España en la guerra civil fue para muchos historiadores, es la antesala, es el campo de pruebas de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Para la Segunda Guerra Mundial, insisto, democracias, sobre todo el Reino Unido, que es la última democracia que hay en Europa, comunismo, luchando contra los fascismos. Entonces, la internacionalización del conflicto hizo posible la larga duración de la guerra, 3 años, y fue determinante para la victoria de los sublevados. Que el conflicto se internacionalizara explica que la guerra fuera tan larga y explica también que ganaran los golpistas, los sublevados. Bien, entonces, la política de no intervención. Gran Bretaña y Francia. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Miren, las principales potencias democráticas, Gran Bretaña y Francia, había todavía países que eran democráticos en Europa, Checoslovaquia, por ejemplo, era un país democrático. Pero claro, Checoslovaquia desapareció enseguida porque Hitler la invadió. Entonces, decidieron no intervenir en la guerra para tranquilizar a la Alemania nazi. Esto que se llama la política de apaciguamiento. Es decir, Alemania y Francia pensaron que si no intervenían en la guerra civil, podrían calmar las ansias imperialistas de Hitler y evitar la formación de 2 bloques que acabaran con una guerra en Europa. Es lo que se llama política de apaciguamiento. Vamos a intentar apaciguar, tranquilizar, pacificar, calmar
las ansias de los fascismos, las ansias de, en concreto, Hitler. ¿Vale? Piensen que estamos en el año 36. Entonces, bueno, los nazis, bueno, a ver, ¿por qué pongo esto aquí? Perdonen, esa es un poco la idea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los nazis ocuparon los Sudetes de Checoslovaquia en el año 38, ¿vale? Una zona de Checoslovaquia donde vivían 1 millón de alemanes. Bueno, un mes después de esto, en el 38, ¿vale? Se celebró una conferencia internacional en Múnich, ¿vale? Donde Francia e Inglaterra consintieron en la invasión. Bueno, en cualquier caso, quizá esto no, porque aquí estamos hablando del 38 y la guerra civil estalla en el 36. Quizá esto no les ayude a entenderlo, pero lo que quiero que comprendan es lo siguiente. Francia e Inglaterra siempre pensaron que Hitler y las políticas fascistas en Europa se podían apaciguar, se podían frenar con diplomacia. Con diplomacia, es decir, mediante una especie de como de pactismo, ¿vale? Todo hasta el punto de que en el año 38 Francia e Inglaterra permitieron que Hitler invadiera Checoslovaquia, ¿vale? Si esto lo permitieron en el 38, en el 36 se lavaron las manos con el famoso Comité de No Intervención. Comité de No Intervención, ¿vale? Esto lo voy a quitar porque yo creo que una vez explicado, por si alguien lo quiere imprimir, lo que sea. Vale, entonces, mire, para ello se creó el Comité de No Intervención. Entonces, este Comité de Intervención, ¿qué fue? Pues fue un congreso de países europeos en los cuales se decidió lo siguiente. Se decidió prohibir la venta de armas a España. Entonces, a este acuerdo se sumaron todos los países europeos menos Suiza, que era neutral. Eso no es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que aunque esto es lo que se firmó, Alemania, Italia y la Unión Soviética pasaron olímpicamente del Comité de No Intervención. Vale, entonces, el hecho de que España quedara legalmente sin apoyo de Europa perjudicó mucho a la República, porque Alemania y Hitler le dieron mucho más apoyo que a los golpistas que la Unión Soviética a la República. Bueno, entonces, el fracaso de la política de no intervención condenó a la República al verse privada del apoyo del resto de democracias. Aquí tenemos un cartel, miren, no intervención, un cartel pone no intervención, y aquí tenemos, ¿qué he hecho? A ver, perdonen, ¿qué ha pasado aquí? A ver, ay, por favor. Vale, miren, un cartel de la época, no intervención. Un jamón pone riqueza española. Y aquí tenemos a Hitler y a Mussolini clavando sus cuchillos en ese jamón que es de España. La intervención de la no intervención. Y debajo pone, hay un apetito feroz que no repara en usar 2 malos cuchillos. Bueno, pues eso es un cartel que gráficamente está explicando cómo, a pesar de que había un comité de no intervención, sobre todo Hitler y Mussolini, los fascismos europeos, intervinieron en España. ¿Y de qué manera? Vamos a ver, entonces, miren, bando sublevado. Alemania e Italia enviaron unidades con sus propios mandos, es decir, unidades, entiendo, unidades militares. Vale, ¿qué unidades? Pues la famosa Legión Cóndor, la aviación alemana que bombardeó Guernica, la famosa aviación alemana que bombardeó Guernica y que, claro, probó sus aviones, probó sus Stukas, probó sus Junkers en suelo español, ¿vale? Para luego usarlos en la Segunda Guerra Mundial. Y luego la CTV, ¿no? El Cuerpo de Tropas Voluntarias Italianas. Vale. Y vendieron, esto por un lado fueron soldados enviados a España, y por otro lado vendieron a crédito, es decir, adelantando esa ayuda a los insurrectos, entiendan que insurrectos igual que sublevado, ¿no? Bien, moderno armamento, aviones, barcos, submarinos, artillería. Vale. El apoyo incondicional de los países fascistas a los rebeldes fue decisivo en la marcha de la guerra. Transporte de tropas desde África o conquistas de Málaga, Bilbao, Santander. Lo que estamos diciendo aquí es que la conquista de Málaga, Bilbao, Santander se produjo en parte gracias a la ayuda de de Italia y de Alemania. Bien. Y luego también fueron fundamentales para poder mover las tropas desde África a España. Vamos a ver en el siguiente punto. ¿Por qué? Porque
La Marina, como hemos visto, estaba en manos republicanas. Entonces se organizó un impresionante puente aéreo para poder mover las tropas cruzando el estrecho de Gibraltar desde África hasta España. ¿Bien? Porque por mar no podían cruzarlos el ejército de Franco. ¿Vale? Cuidado, he dicho el ejército de Franco, es un error. El ejército sublevado, golpista, etc. Podremos decir el ejército de Franco a partir del año 37, 38, no antes. Entonces, vamos a ver. También apoyaron a los rebeldes Portugal, es decir, Portugal también apoyó a los golpistas. Y Portugal envió la división Viriato, ¿vale? La división Viriato. ¿Qué pasaba en Portugal? Portugal era un régimen fascista, ya, era un régimen fascista. Y algunas grandes empresas estadounidenses que, pese a la neutralidad de su gobierno, entregaron a crédito camiones. General Motors, la famosa General Motors, ¿vale? Vale. Y Texaco, la empresa de petróleos de Texas, vendieron también a crédito camiones y petróleo al régimen de Franco, a pesar de la neutralidad de Estados Unidos. Business, guys, is business. Entonces, quizá alguien podría preguntarse, bueno, pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué Portugal? ¿Por qué Hitler? ¿Por qué Mussolini apoyaban a los golpistas? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ¿qué tenían en común? ¿Qué podían tener en común los golpistas españoles con los de estos países? Más allá de su clasificación como países fascistas, lo que les unía era el odio al comunismo, era el odio al comunismo, el miedo al comunismo. Y la república, para todos estos países fascistas, esta república burguesa, no solamente encarnaba todos los problemas de un modelo parlamentario burgués, sino que además estaba amenazado de caer en manos del comunismo, siempre según los fascistas. ¿Está claro? Bien, vamos a ver el bando. Miren, mira, aquí tenemos una insignia de los italianos que vinieron a luchar a España. Entonces, estos son unas fastes, las típicas, son unas fastes fascistas, la bandera italia de España. La garra del invasor italiano pretende esclavizarnos. Aquí es un cartel criticando la entrada de las CTV en España. Esto es un libro sobre la Legión Cóndor, y aquí, esto es una, miren, esto estaba es un monumento en honor de los aviadores alemanes muertos en España, que estaba en el cementerio de la Almudena y ya lo retiraron. Dice, Legión Cóndor. Hier ruhen deutsche Flieger gefallen im Kampfe für ein freies Spanien. Que dice, aquí descansan aviadores alemanes caídos en lucha por una España libre. Eso es lo que dice arriba en alemán. Y abajo pone, aviadores alemanes muertos por Dios y por España presentes. Vale, bando republicano. Miren, el bando republicano. La URSS, la Unión Soviética, de Stalin, ¿no? De Stalin, que tenía como amo a Stalin. Bueno, fue el principal apoyo de la República, enviando asesores militares y vendiendo material de guerra, aviones, tanques, ametralladoras, los famosos TES, no sé el número, T-34 creo, que eran unos tanques impresionantes, ¿no? Lucharon en la guerra civil. Hay un relato en el libro A Sangre y Fuego de Chávez Nogales, que por cierto pueden ustedes consultar en la biblioteca, es un relato breve, que habla de un tanquista ruso y un miliciano español luchando en el frente, que es absolutamente impresionante. Bien, aquí te he puesto una fotografía en la cual se ve la Puerta de Alcalá y, con las imágenes de varios políticos comunistas, en el centro la figura de Stalin, y pone arriba, ¡viva la URSS! ¿Vale? Para ejemplificar cómo cada vez la Unión Soviética, el Partido Comunista, que hasta ese momento había sido minoritario en España, acuérdense, iba metiendo su zarpa, ¿no?, en suelo español. Bien, el gobierno lo pagó. ¿Cómo pagó el gobierno esta ayuda? Bueno, pues con las reservas del Banco de Oro, el famoso oro de Moscú, ¿vale? Un oro que se consiguió enviar a Moscú. Bien, además, 40.000 voluntarios antifascistas de todo el mundo, es decir, voluntarios antifascistas, sobre todo comunistas, anarquistas, vinieron a España a luchar en apoyo a la Segunda República, agrupados en las brigadas internacionales. Como ningún país más allá de la Unión Soviética intervinieron en España, un montón de voluntarios vinieron por su cuenta. Llegaron a España y se integraron en estas brigadas internacionales que tenían soldados de todos lados. Por ejemplo, había bastantes soldados norteamericanos. La brigada Lincoln era una brigada de soldados de Estados Unidos, comunistas de Estados Unidos, que venían a luchar a España. Asesores soviéticos
y brigadistas participaron sobre todo en la defensa de Madrid y en otros frentes, ¿vale? En otros frentes. Bueno, ya sé que ustedes tienen mucho que estudiar, pero si a alguien le apetece, clicando aquí hay una pequeña, un pequeño artículo que he escrito sobre precisamente un brigadista norteamericano que luchó en España, en Teruel, y que hizo una pintada en una iglesia. En fin, y es un artículo que a mí me gusta mucho y se tarda en leer 2 minutos y, bueno, si a ustedes les apetece, se lo leen. ¿Vale? Se llama Soñador comunista, se refugia bajo Ángel Amputado. En fin, les pongo el tráiler de la película Tierra de Libertad, que es una película maravillosa, que explica la lucha de esos brigadistas en España durante la Guerra Civil. ¿Qué pasa? Yo no he traicionado a la República. Las revoluciones son contagiosas. Si hubiésemos triunfado aquí, quizá hubiéramos podido cambiar el mundo. Venga ya, coño, ¿dónde es que a la derecha? Cállate ya lo que te estoy mandando. Ay, hasta los cojones, andas para aquí para allá como un palo. Esto es importante. La cojo ahora mismo. ¿Lo coges tú? No. Al oeste están los anarquistas. Luchamos juntos. Somos camaradas de armas para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. Bueno, eso que ven ahí son todo brigadistas internacionales. Vamos a dejarlo aquí y grabaré el siguiente punto en cuanto pueda.